de que haya una constitución compuesta paritariamente por hombres y mujeres, la posibilidad de que haya escaños reservados para pueblos originarios y que tengan igual posibilidad de competir en igualdad de condiciones los independientes con los representantes de los partidos políticos. Hoy día es un día clave y no es exageración si se dice que está en ascuas buena parte de el futuro de acuerdo a lo que hoy día pueda resolverse, por lo que implica la percepción de dejar afuera aquello que parecía una conquista y una situación aprehendida por parte de la sociedad chilena. Vamos a partir con nuestro primer entrevistado en otro tema que también ha sido tremendamente importante y que vino desde el Vaticano. Estamos ya en contacto con James Hamilton, el doctor James Hamilton, integrante del directorio de la Fundación para la Confianza, uno de los denunciantes del caso Caradima. Se supo ayer que el Papa Francisco ordenó eliminar el secreto pontificio en los casos de abusos sexuales a menores. ¿Cómo estás, James? Hola, Fernando, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué impacto crees tú que puede causar una orden como esta y cuáles son los alcances de ella? Mira, esto tiene varias aristas. La primera arista es ver el compromiso, quizás pausado, pero muy estable y persistente del Papa, con revertir y transformar la situación de abuso sexual en la Iglesia. Esto tiene un aspecto disuasivo, en tanto que los abusadores potenciales ya van a percibir su impunidad menoscabada, porque va a estar la posibilidad de que los obispos o las denuncias, incluso las que lleguen al tribunal de la Congregación de la Doctrina de la Fe, puedan pasar a las justicias ordinarias de cada país. Eso es muy importante. Y lo otro es la posibilidad con efecto retroactivo de liberar informes con lo que normalmente debe ocurrir. La gente dice, pero ¿cómo no se va a entregar todo el informe porque no se va a revelar las víctimas o las personas que hacen la denuncia? Eso es un concepto prioritario en cuanto a disminuir la retraumatización y la exposición, porque una de las cosas que la gente teme es la exposición y la vergüenza de la denuncia. Por lo tanto, si nosotros queremos aumentar las denuncias y queremos tener testimonios más fidedignos en el sentido de que puedan irse acumulando causas contra estos depredadores seriales, necesitamos garantizar de alguna manera ese respeto. Así que creo que es un avance muy grande, creo que puede permitir avances aquí locales en Chile para ir haciendo justicia en base a la verdad. Estamos conversando con el doctor James Hamilton. James, ahí tú dijiste ahí una cosa bien importante. Tú dijiste de que aquí puede haber efecto o podría haber efecto retroactivo, es decir, que no solamente de aquí para adelante no se oculte, no se hagan secretas todas las denuncias o todas las cosas que tengan que ver con los temas de abuso dentro de la Iglesia Católica, sino que eventualmente podría abrirse aquello que se ha sabido, que se ha guardado, todas las cosas que han habido en el pasado en este sentido y que fueron tapadas justamente porque había una obligación de secreto. Sí, porque no hay que olvidar que la Iglesia tiene en el código canónico tiene una flexibilidad muchísimo mayor en cuanto a la prescripción y en cuanto a la retroactividad. Si bien es cierto, se rige por normas y leyes internas, estas normas y leyes no pueden estar por encima de la ética y la moral. Entonces, en ese sentido, si es que el caso lo amerita, por supuesto que van a tener el poder de entregar o revelar situaciones que quedaron cubiertas por el secreto pontificio hacia atrás. Ahora, esto que tiene que ver con la verdad, la justicia, con un efecto disuasivo, que además tiene que ver con
una línea del Papa que está siendo consecuente, lo cual a mí me alegra enormemente. Cuando nosotros estuvimos con él se comprometió, o por lo menos nos indicó que tuviéramos paciencia en una serie de aspectos, que con alegría, te diré, hemos ido viendo cómo lo va cumpliendo. Todavía no afecta de alguna manera la estructura, lo que es la prevención, porque para que el credo más abusador del planeta, que es la Iglesia Católica, haya llegado a eso, es porque hay un tema de estructura, hay un tema de selección. Por lo tanto, hay muchas cosas que hay que poner sobre la mesa, que se mencionaron algunas en la cumbre contra el abuso que tuvo el Vaticano a principios de este año, y entre ellas, por ejemplo, empezar a establecer protocolos de selección de candidatos al seminario, a vida religiosa, con evaluaciones psicológicas, como se hace para cualquier labor que tenga responsabilidad con otros seres humanos. Por ejemplo, un piloto de avión está siendo chequeado permanentemente en sus condiciones psíquicas. Y cuánto más importante puede ser no solo la vida de alguien que va en vuelo, sino que la vida de niños, niñas, adolescentes que son particularmente vulnerables. Sí, hay entiendo que también hay una disposición para endurecer algunas de las normas sobre los casos de pederastia y abuso que no estaban ni siquiera tipificadas, algunas de ellas como abusos. Sí. Bueno, en este caso, no es solamente la liberación del secreto pontificio, hay algún otro elemento en los cuales la Iglesia empieza ya a tipificar, por ejemplo, la pornografía infantil, empieza a de alguna manera hacer equivalente conceptos de la justicia penal ordinaria, digamos, de los países, con conceptos que ya ellos tienen desde el punto de vista ético y moral dentro de su digamos, de su conocimiento, pero que los trataban quizás de otra manera. Entonces, en este momento lo que se está haciendo, se está equiparando los delitos, se está también cambiando edades donde para que las responsabilidades vayan haciéndose más amplias. Lo que en el fondo lo que se está buscando es ampliar el abanico de protección sobre la juventud y la infancia. Ahora, queda mucho por hacer, así como también nos queda en la justicia chilena mucho por hacer, pero es un motivo de alegría, porque hasta hace algunos meses o quizás algunos años esto era impensable. James, hay otro tema que es bien importante, incluso creo que ustedes pudieron haberlo tratado en un momento, o se los pudieron haber tratado de imponer en un principio, que era absolutamente rutinario que cuando se establecía una denuncia a través del derecho canónico, se exigía a las personas denunciantes que se comprometieran a un silencio a un silencio particular en términos de denunciar o hablar de este tema fuera de la causa canónica. Yo me imagino que esos secretos quedaron también automáticamente eliminados. Mira, eso era por los perversos locales, Sati, Errázuriz, porque la norma del 2001 de Estados Unidos, con la crisis, con digamos, las denuncias en Boston, y lo que acordó la Conferencia Episcopal Norteamericana, el 2001 al 2003 la Conferencia Episcopal Chilena también sacó normas, y ninguna de esas solicitudes de secreto, ni que son en el fondo un encubrimiento, estaban establecidas. Todas estas cosas de secreto, de hecho cuando yo di mi testimonio en el 2006 por primera vez contra Caraíma, con un notario eclesiástico y con promotor de justicia, no me quisieron entregar copia del testimonio. Me hicieron firmar, pero yo me quería llevar una copia, no, eso estaba prohibido, lo cual era falso, porque según las indicaciones del 2003 de la Conferencia Episcopal Chilena, todas esas medidas estaban fuera de las indicaciones. Eran medidas establecidas internamente por el cardenal Errázuriz y por Esati, de ocultamiento y de encubrimiento. Si lo que nosotros nos tocó vivir acá, y lo que está empezando ya a aparecer lentamente, no sé si leyeron los últimos reportajes que han habido sobre el encubrimiento de Sati,
lo que estábamos nosotros viendo acá era una barbarie. Ha sido una mafia, una asociación ilícita de obispos desquiciados encubriendo a sacerdotes abusadores, en que a sabiendas que estaban abusando de niños, los mantenían en sus puestos cercanos a niños. Imagínate tú que Juan Esteban Morales, brazo derecho de Caradima, un tipo de una alta perversión y peligrosidad, está instalado en una parroquia de una zona de bajos recursos en Santiago, estableciendo los mismos sistemas de actuación de Caradima. Entonces, es una especie de locura en ese sentido. Ahora, estos intentos de ir enderezando el timón, claro, van a ser lentos, pero requiere que hayan personalidades un poco más decididas dentro de las nuevas autoridades, dentro de la Iglesia, para empezar a hacer el saneamiento interno. Sí, estamos conversando con el doctor, el médico James Hamilton, uno de los denunciantes del caso Caradima, sobre esta decisión papal de terminar con el secreto pontificio a la hora de las denuncias por abusos y todas las causas en materia de abusos sexuales por parte del clero. James, ¿cuáles debieran ser, a tu juicio, las medidas corolarias o las medidas que acompañen una cosa como este fin del secreto pontificio? No es fácil poder hacer una especie de primer menú, por decirte, o primera receta. Yo pienso que lo primero debiese ser algo que ya está indicado, pero hay que llevar a la práctica, que toda denuncia que llega vía iglesia debe tener un correlato de una denuncia que va vía fiscalía, aunque tuviese el riesgo de estar prescrita, porque el hecho de denunciar e investigar y poder esclarecer los hechos va a prevenir que un potencial abusador o pedófilo siga abusando de otros. Basta con que se establezca la verdad para que en una buena ejecución de un mandato de obispo, esa persona, ese sacerdote, quede fuera de sus funciones, aunque haya estado prescrito. Por lo tanto, es clave que vayan investigaciones paralelas. Es agotador para las víctimas, pero si las víctimas están bien apoyadas, y ya dan el paso de ir a la denuncia eclesiástica, debiese ser una especie de paralelo, o al menos, dado la gravedad de la denuncia, que también la Iglesia, de manera anónima o como fuese, también participara en establecer, como en cualquier crimen, una denuncia frente a Fiscalía. El transparentar los procesos delictuales va a ser lo primero que va a ir permitiendo sentir que la Iglesia es un poquitito más segura. Lo otro es que de inmediato toda persona que haya tenido cualquier acusación plausible o confirmada de actos deshonestos o de abuso, deben dejar inmediatamente los cargos en función en parroquias, colegios, donde esto sea, y en el lugar del mundo que sea. Creo que lamentablemente, a pesar de que disminuyera enormemente la cantidad de clérigos a la atención de la gente, es mucho más seguro que disminuyan los clérigos, los que queden lo hagan bien, a que gente peligrosa quede funcionando. Entonces, la segunda medida sería cese inmediato de función de toda esta gente. Si eso significara que quedaran vulnerables, a que la gente sospechara, o la justicia sospechara, muy bien, pero quedan vulnerables por sus propios actos, no porque nadie los esté de alguna manera traicionando. El que se traiciona es el que comete los delitos. Entonces, creo que esas medidas abiertas, transparentes, debiesen ser como una cosa inicial. Y lo otro es establecer de inmediato un proceso de reparación abierto y justicia. ¿Qué significa eso? Que la Iglesia ponga a disposición de inmediato grupos de terapeutas, que pueden ser grupos de la Universidad Católica o de otras universidades o grupos reconocidos, y de inmediato a disposición de las víctimas en cuyos casos se haya confirmado o sea altamente probable el abuso, para
terapia y apoyo. Y idealmente profesionales que no necesariamente profesen la religión católica. James Hamilton, tú junto con Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo crearon la Fundación para la Confianza, también con el abogado Juan Pablo Hermosilla, fundación que, tengo que decirlo, durante muchos años fui parte de su directorio. Se cumplió esta semana 9 años de la creación de la Fundación para la Confianza. ¿Qué me puedes tú decir a 9 años de haberse creado aquello? ¿Cuál es, de acuerdo a lo que ustedes tienen como trabajo diario en esa Fundación de la Confianza, para la Confianza, en términos de recibir denuncias, de recibir personas, de escuchar a personas que señalan haber sido abusadas no solamente por la Iglesia, sino que ya se ha ampliado bastante más? Cuéntanos un poquitito de eso. Sí, la Fundación ha sido una labor particularmente, digamos, fruto del tesón de José Andrés Murillo. Todos los que hemos participado, ya sea en directorio o en planificación o en aporte en docencia, porque la Fundación funciona en la atención directa a víctimas. Ya este año van más de 600, 700 víctimas hasta ahora. Gente que acude, y el acumulado en estos 9 años son varios miles. Aparte de eso, educación, intervención en colegio, diplomado. Entonces, ha habido una labor transversal en cuanto al abuso, en particular el abuso infantil. Nosotros nos sentimos todos, yo creo que tú también, habiendo participado, tremendamente contentos, orgullosos del proceso, porque también ha ido generando una presencia, un mensaje, de alguna manera, un ejemplo en la sociedad de que se pueden hacer las cosas y de alguna manera se puede ir generando un nuevo concepto de atención, de prevención, de cuidado. Y en ese sentido, con mucho, a veces, errores, dificultades, con todas las, digamos, imperfecciones que pueden tener las organizaciones humanas, siento que por estos 9 años, la labor que ha hecho la Fundación, el equipo completo de la Fundación, un grupo maravilloso de gente, y de José Andrés, es algo encomiable. Yo este año se le otorgó un premio que se le va a dar en enero, que son de todas las universidades por la infancia, que le entregaron a la Fundación para la Confianza esta distinción como la institución del año en cuanto a atención de infancia y prevención de abuso. Así que creo que ha sido un aporte para el país y un fruto hermoso de transformar el dolor del abuso en algo positivo. El doctor James Hamilton, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando. Chao. Muchos saludos. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar